estamos obligados a mezclarnos. Tenemos que hacer mestizaje ideológico, tenemos que hacerlo bien y descubriremos que el mestizaje enriquece mientras la uniformidad empobrece, que el diálogo abre la mente mientras que la obcecación la cierra y que el acuerdo gratifica mientras que la imposición empequeñece. Buenas noches. Y llegó la hora de Pedro Sánchez. Con estos argumentos ha intentado conmover a la izquierda, que se le resiste. Las propuestas, las cartas del PSOE son las que ha desvelado estos días. Lo que hoy ha hecho Pedro Sánchez es plantear el sí a su investidura como un no a Mariano Rajoy. Eduardo Martínez, al PP no quería convencerle, pero ¿qué ha pasado con Podemos? Para Pablo Iglesias, el discurso de Pedro Sánchez ha sido decepcionante. Su respuesta, una irónica sonrisa que no ha borrado de su cara durante toda la intervención. En el PP dicen que cuando acabe esta semana estaremos como hace 72 días y le recuerda a Pedro Sánchez que España no está para perder el tiempo. No podemos seguir perdiendo más el tiempo por el capricho y a mayor gloria del señor Sánchez. Ya que Sánchez estaba intentando jugar a ser presidente por un día, que durante ese día hiciera alguna oferta, alguna declaración. En un efecto de vasos comunicantes, esta sesión de investidura ha llenado de contenido el pleno de las Cortes Regionales. Debate a cara de perro entre Juan Vicente Herrera y Luis Tudanca. Ambos se han imputado sus mutuas contradicciones. Verónica Melendre, Herrera le ha afeado a Tudanca sobre todo que comulgara con la supresión de las diputaciones. Herrera ha censurado que Luis Tudanca haya actuado como guerrero del antifaz, dice, a favor de la supresión de las diputaciones, cuando este punto del Pacto Nacional ha sido desmentido por el propio Sánchez. Ha respondido así a las contradicciones que le ha achacado Tudanca en materias como la ordenación del territorio o el céntimo verde. Usted ofrece aquí un acuerdo contra la despoblación a los grupos parlamentarios, el enésimo acuerdo, pero su consejera se va a Bruselas a ofrecer una posición ya cerrada sin contar con nadie. Contradicción. Contradicción es que su señoría haya quedado como el guerrero del antifaz, prácticamente como solo ante el peligro, porque al final le ha tenido que desmentir hasta el portavoz parlamentario del Partido Socialista. La técnica está claro que se domina y por eso es posible añadirle complejidad. Imaginen un circo de 3 pistas, ahora trasladen eso a un quirófano donde se trasplanta un riñón. Eso es lo que se ha hecho en el Hospital de Salamanca en coordinación con otros 2, en Madrid y en Sevilla. Entre todos los centros se ha buscado la compatibilidad de donantes y receptores para no perder los órganos. Los trasplantes han salido bien gracias a una milimétrica sincronización. España no es país para jóvenes. Alerta de ello el Consejo de la Juventud. Son el grupo de población con más riesgo de pobreza. El 80% de los menores de 30 años no tiene medios para subsistir y por eso no se va de casa. Sigo en casa. ¿Y eso? Pues porque estoy estudiando y no hay trabajo y no hay dinero para irse de casa todavía. Porque no hay dinero para independizarse ahora mismo. Tiempo tranquilo de cara a mañana con más nubes en el norte montañoso, donde nevará débilmente y más sol en el resto. El viento se reforzará un poco por la tarde, pero las temperaturas de momento se mantienen en valores diurnos por encima de los 10 grados. 72 días después de las elecciones, Pedro Sánchez se ha subido a la tribuna del Congreso para someterse al debate de investidura. Nunca antes se había dado una situación similar, no solo porque es el candidato de la segunda fuerza política, sino porque a priori no cuenta con los apoyos suficientes para salir investido ni en la primera ni en la segunda votación. Sánchez se ha armado de retórica para conmover al diálogo, ha esgrimido medidas contra la corrupción y colocado las políticas sociales y de empleo como prioridad. Eduardo Martínez, pero han sido casi 100 minutos de intervención. ¿Qué más nos dejan? Pedro Sánchez ha presentado un discurso de 42 folios. En él ha expuesto sus propuestas agrupadas en esos 3 ejes que comentabais: la regeneración democrática, políticas sociales y también políticas de empleo. Lo que nadie ha escuchado en el Congreso, en el hemiciclo, ha sido su propuesta de suprimir las diputaciones provinciales, un párrafo que sí traía escrito en esos 42 folios de discurso, pero que finalmente el candidato socialista ha preferido no mencionar. Ha querido dejar esto claro desde el principio.
que todos los votantes de izquierdas de este país lo sepan. No hay mayoría suficiente en este Parlamento para sumar un gobierno de izquierdas. Mensaje para Pablo Iglesias, pero también rechazo a la gran coalición. Con el señor Rajoy y con las políticas que defiende el Partido Popular no podemos pactar. De este modo, Sánchez ha pedido a todas las fuerzas del cambio que apoyen su acuerdo con Ciudadanos, a quien ha agradecido su valentía y coraje. Estamos obligados a mezclarnos. Tenemos que hacer mestizaje ideológico. Tenemos que hacerlo bien. Y descubriremos que el mestizaje enriquece. Con esa mezcla pide el respaldo para las medidas pactadas con Rivera, aunque en su discurso ha eludido cualquier mención a la polémica supresión de las diputaciones. Sí que ha prometido un pacto de Estado sobre la política rural. La política rural, señorías, tiene que adquirir el rango de política de Estado. No podemos permitir que una parte importante de la población sea considerada como ciudadanos de segunda. Ha defendido la reforma constitucional, sus medidas para luchar contra la corrupción y la derogación de varios puntos de la reforma laboral. Todo esto, señorías, lo podemos hacer a partir de la próxima semana. Y si finalmente no supera la investidura, hemos resuelto el bloqueo de la situación política a la que la falta de responsabilidad del señor Rajoy nos había llevado. Mi fracaso hubiera sido rechazar el ofrecimiento del jefe del Estado. Asegura que ya ha cumplido su objetivo porque los plazos han comenzado a correr. Casi al tiempo que Sánchez desgranaba su discurso, Podemos, principal destinatario de estos mensajes, reaccionaba en las redes sociales, con desdén y menosprecio hacia las propuestas socialistas. No ven en ellas, dicen, un proyecto de gobierno. Con no menos dureza, el Partido Popular ha acusado a Sánchez de mentir y de rozar lo cómico en su intervención. Los españoles no podemos seguir perdiendo más el tiempo por el capricho y a mayor gloria del señor Sánchez. Ya que Sánchez estaba intentando jugar a ser presidente por un día, que durante ese día hiciera alguna oferta, alguna declaración. Estamos hablando de un programa de gobierno que, de materializarse, pues sería un gobierno moderado, constitucionalista, reformista. Sánchez ha protagonizado un capítulo de una película que en este capítulo el final del guión está escrito. Ha sido un discurso vacuo, un discurso muy, pero que muy pobre, tópicos y además muy cínico. Pero más allá del discurso de Pedro Sánchez y las reacciones de los grupos políticos, esta tarde cada gesto ha cobrado su importancia. No en vano, Eduardo Martínez, son unos 800 los periodistas acreditados en el Congreso. Sí, y quizás sea ese uno de los aspectos más llamativos de esta jornada de hoy aquí en el Congreso de los Diputados y que además da buena idea de la expectación que se ha generado en torno a este debate de investidura. Además, muchos de esos medios son internacionales y aunque todos dan más o menos por hecho cuál será el resultado de mañana en la votación, incluso de la segunda vuelta el próximo viernes, lo cierto es que cada gesto, cada reacción, cada sensación nos sirven para animar el debate. Con curiosos en las aceras y mucho trajín en los pasillos, los protagonistas han ido llegando. Presidente, ¿qué espera del discurso? ¿Qué espera del discurso de Pedro Sánchez? Sí, le dejamos. Aunque ver lo que se dice ver se veía más bien poco. A Iglesias y a Rivera apenas les hemos vislumbrado, pero el protagonista este martes eran él y su amplia sonrisa. ¿Puede convencer todavía a alguien por su discurso? Vamos a ver. 800 periodistas acreditados han buscado cada gesto, cada palabra, cada mirada y cada personaje, porque han ido entrando como en una pasarela de uno en uno. Lo más claro el agua en ese sentido, pero si me dejáis pasar. Los veteranos se lo han tomado con más calma, los nuevos han accedido con algo más de prisa. Hay quien confía en posibles sorpresas de última hora. Desde el 20 de diciembre todos son sorpresas, con lo cual yo no las descartaría. Aunque otros tienen el resultado muy claro. Un monólogo fallido, pero bueno. Teatro del bueno. Teatro. No es eso, compañero. Compañeros y excompañeros, porque no han faltado rostros muy conocidos en el hemiciclo que a partir de ahora verán los toros desde la barrera. Casi sincronizados este pleno de investidura y el pleno de las Cortes Regionales. Imposible, inevitable, las alusiones que además han retumbado con dureza y acidez en el hemiciclo. Sede parlamentaria, Verónica Melendre. El pacto entre PSOE y Ciudadanos ha salido a relucir entre Herrera y Tudanca por la supresión de las diputaciones, nos lo has contado antes, pero también en la pregunta de Ciudadanos.
Sí, instancias de Luis Fuentes, que ha pedido que la reforma del Estatuto de Autonomía no solo contemple la supresión del aforamiento de los procuradores, sino también el de los miembros de la Junta de Castilla y León. Herrera le ha pedido que lea el documento que ha suscrito Ciudadanos con el PSOE a nivel nacional, donde habla de esta figura. Además, ha solicitado a los grupos parlamentarios que estudien con detalle esta supresión, porque los aforamientos, dice, no son solo un resquicio medieval. El líder del PSOE reprochaba a la Junta sus contradicciones. Usted ofrece aquí un acuerdo contra la despoblación a los grupos parlamentarios, el enésimo acuerdo, pero su consejera se va a Bruselas a ofrecer una posición ya cerrada sin contar con nadie. Contradicción. Y se encontraba con una en su propia casa. Contradicción es que su señoría haya quedado como el guerrero del antifaz, prácticamente como solo ante el peligro, porque al final le ha tenido que desmentir hasta el portavoz parlamentario del Partido Socialista. Herrera le afeaba su defensa a ultranza de la supresión de las diputaciones, cuando el propio PSOE había matizado. En esto, y con esta pregunta y con esa conducta, ha quedado usted, permítame el símil taurino, como cagancho en Almagro. Yo se lo explicaré algún día. Muchas gracias. Capítulo, además, para la supresión de los aforamientos que Ciudadanos pide se extienda también a los miembros del Gobierno. Se trata, señor presidente, de que usted y yo, los dos, no tengamos ni un solo privilegio jurídico. El presidente, que bromeaba así sobre sus diferencias. Es que usted últimamente no solamente no me quiere ya, sino que no me escucha. No me escucha. Dice que no es un privilegio y le leía un párrafo del acuerdo Ciudadanos-PSOE. Señor Fuentes, a ver si le suena. Supresión del aforamiento de diputados, senadores y miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Donde tampoco se extiende esa exigencia a los miembros del Gobierno. Esta tensión se ha trasladado al resto del Pleno, hasta tal punto que la presidenta de las Cortes ha tenido que llamar al orden en varias ocasiones a los procuradores. Si por algo será recordado este pleno es por su agresividad. Lo que pervierte esta sesión de control es que ustedes no contesten. Usted viene a otra cosa, nosotros venimos a trabajar. Una tensión que prácticamente ha acompañado todos los cara a cara entre Gobierno regional y Grupo Socialista. Ustedes en este momento están en el de los encubridores y nosotros vamos a estar en los de la denuncia de la corrupción. En estas cosas hay que ser muy rigurosos y muy serios y no hacer política barriobajera como la que usted hace. Muy bien, hombre. La siguiente pregunta no calmaba las cosas. ¿Creen que van a poder seguir mintiendo y timando a toda la gente todo el rato? Tima hasta en la pregunta que hace. Esa es su calaña política. Por si fuera poco, la actividad tuitera de la vicepresidenta segunda durante el pleno y sobre todo este tuit enfadaba a los populares. Hay una persona sentada a su izquierda que utiliza la vicepresidencia de las Cortes de Castilla y León, sentada allí, para enviar tuits ofensivos. Protesta en un debate en el que en ningún momento ha habido tregua. El Pleno ha dejado otros debates más de casa. El portavoz de Podemos se quejaba de la falta de políticas de la Junta con los mayores. El presidente le rebatía con datos de los observatorios en dependencia, sanidad o servicios sociales y con los datos de la red de protección a las familias. Es triste que lo mejor que se pueda decir de su gobierno en las políticas para mayores es que han sido unos especialistas en ocultar su fracaso. Y frente a su fracaso, nosotros no lo vamos a soportar ni lo vamos a consentir, porque detrás de su fracaso está el sufrimiento de miles de mayores en esta comunidad autónoma, que para nosotros son los primeros y seguiremos peleando por ellos todos los días. 23 programas sociales, que atiende de media 150.000 personas al año, que presta aproximadamente 30.000 ayudas anuales de emergencia, de ellas 7.700 para casos de pobreza energética. Señoría, desconocer eso es desconocer la realidad. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Ponferrada ha tomado hoy declaración al alcalde de Cacabelos por una denuncia que interpuso el interventor local. Este último había estado de baja durante varios meses e intentó sin éxito reincorporarse en enero. El alcalde asegura que no ha visto los partes médicos para su incorporación a trabajo. La presencia del alcalde de Cacabelos hoy en los juzgados de Ponferrada se debe a una denuncia que cursó el interventor municipal a principios de enero, cuando quiso reincorporarse al puesto de trabajo después de una baja laboral. El alcalde le dijo que en estos momentos tenían ya cubierta esa plaza
y él pues denunció en los juzgados. Pero la verdadera historia comienza en agosto del año pasado, cuando durante una reunión entre ese interventor, el denunciante y el denunciado en este caso, el alcalde de Cacabelos, el funcionario le propinó algunos golpes que provocaron una denuncia por parte de Sergio Álvarez, alcalde de Cacabelos. Desde entonces se había cogido una baja el funcionario municipal, que ahora, después de todos estos encontronazos, llega de nuevo a la justicia en forma de denuncia. Nada, se le dijo que no se le iba a incorporar por el motivo de que todavía estaba sin resolver el expediente administrativo, que ya tiene, la instrucción ya ha hecho una propuesta, que dentro de poco saldrá, el 28 de marzo está el juicio penal además, y después además él ya tiene un destino, con lo cual sería volver a dejar al ayuntamiento 2 meses sin interventor. Arnaldo Otegi ya está en libertad, ha salido de la cárcel esta mañana tras 6 años y medio de condena por intentar reconstruir Batasuna bajo las órdenes de ETA. Otegi ha pisado la calle ante 200 simpatizantes que le han jaleado y reivindicándose como preso político. Su intención es ser candidato al Endacari por Bildu, lo que no está del todo claro que pueda ser factible por la inhabilitación política que pesa sobre él. Entre gritos y aplausos, Arnaldo Otegi abandonaba la cárcel de Logroño a primera hora de la mañana. El dirigente Abertzale dice adiós a 6 años y medio de prisión por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna bajo órdenes de ETA. Ya en libertad, lo primero que ha asegurado es que él no es un preso más. Aquí no habría todas estas cámaras si no supieran que hoy sale, como en otras muchas ocasiones, un preso político. En España no hay ningún preso político, no lo ha habido desde hace muchos años. Respuesta del ministro ante un Otegi que asegura ser ahora aún más independentista. Lo ha dicho entre curriñas y banderas de apoyo a los presos etarras y ante miembros y seguidores de Bildu o la CUP. La paz es el camino, pero en ese camino hay que llevar esa apuesta hasta el final. Lo que no ha aclarado es si ese final es ser candidato al Endacari por Bildu, algo no descartable, pues aunque está inhabilitado hasta 2021, esta medida podría no ser efectiva al no especificar cargos. Desde el PP ahora lo que le exigen... que pida perdón a las víctimas. Mientras Eguiguren, el expresidente del PSOE vasco, habla de Otegi como protagonista de un ciclo de pacificación. En el que tuvo como premio pues 7 años de cárcel. Y otra polémica reacción, la de Pablo Iglesias. Creo que es una buena noticia para la democracia. Antes en Twitter señalaba a Otegi como un preso por sus ideas. Albert Rivera le recordaba que si estaba en la cárcel no era por lo que pensara, sino por pertenecer a una banda armada. Un órgano de un donante es una oportunidad de vida para un receptor que no puede perderse porque entre ellos no sean compatibles. Resolverlo es posible, requiere cruzar datos, capacidad para organizarse y mucha coordinación. Así se ha conseguido que un riñón de un donante de Salamanca haya servido para un enfermo de Madrid, cuyo donante a su vez ha salvado la vida a un paciente de Sevilla. Complejo, ¿verdad? Pero también sorprendente. El sistema de trasplante cruzado trata de resolver el problema de pérdida de donaciones por incompatibilidad. Se pone en contacto a través del Registro Nacional a parejas de donantes incompatibles con otras que hacen posible la donación. Aquí fue a 3 bandas, entre Sevilla, Madrid y Salamanca, y el resultado es un éxito absoluto. La información que disponemos, tanto nuestro receptor como nuestros donantes, están en casa y de forma satisfactoria, y los donantes y receptores tanto de Sevilla como de Madrid igualmente están en casa. El sistema de trasplante cruzado, que ahora se realiza ya en Castilla y León, requiere una sincronización milimétrica entre los hospitales implicados. Y en ese momento pues se va a producir el trasplante también casi al unísono en los diferentes hospitales. Es decir, iniciamos extracción conjunta y posteriormente trasplante en cada uno de estos hospitales. La complejidad organizativa está resuelta también, la complejidad técnica la resuelve a plena satisfacción el hospital desde el punto de vista del diseño. Una medida para optimizar las donaciones. En España ya el 13% de trasplantes de riñón proceden de donantes vivos. Con este sistema se permite que ningún receptor pierda la oportunidad de acceder a un trasplante por incompatibilidad. En esta visita a Salamanca, el consejero de Sanidad ha confirmado que las obras del nuevo hospital acabarán en el año 2019. Para entonces se esperan
las primeras hospitalizaciones. Sáez Aguado ha destacado que con 33 millones de euros el Hospital de Salamanca es la principal inversión que se está ejecutando. El consejero de Educación ha recordado hoy que las ayudas a los investigadores universitarios se han incrementado sustancialmente. Fernando Rey ha respondido así a la queja publicada por carta de un grupo de 600 investigadores y ha añadido también que en sus planes entra la posibilidad de crear una línea de ayudas al margen de la investigación aplicada. Una línea en la que puedan concurrir inicialmente todos los investigadores de la comunidad, todos los universitarios, de tal manera que nadie se sienta discriminado a priori. Yo ya tuve oportunidad de comentarle esta segunda línea de ayuda a los responsables de este manifiesto, etcétera, pero ellos han preferido obviar este dato, con lo cual me están pidiendo algo que yo ya les había anunciado hace tiempo que les voy a conceder, porque me parece razonable, no porque me lo pidan y mucho menos porque se manifiesten. En León se han denunciado 2 nuevos casos de acoso escolar a 2 niñas de 11 años. Una de ellas está pendiente de que se la cambie de colegio. El consejero de Educación ha confirmado que están analizando las denuncias y ha apelado a no relajarse, aunque los datos de acoso escolar en la comunidad se sitúen muy por debajo de la media. No estamos en una situación de alarma ante los supuestos casos de acoso que hasta ahora vamos conociendo. Yo no diría, no estamos en una situación de alarma, es preocupante, digamos, es inquietante, siempre lo es. Un solo caso lo es, pero yo no transmitiría la sensación a los padres de que el sistema educativo en Castilla y León no es seguro, porque no es verdad, es fundamentalmente seguro. Y los rectores han mandado hoy un mensaje a la Consejería de Educación, los rectores en concreto de las universidades de Valladolid, León y Burgos. Le recuerdan que a la hora de diseñar el nuevo mapa de titulaciones universitarias se tenga en cuenta que es más práctico convivir colaborando que compitiendo entre ellas. Vivimos un clima en el que algunos dicen que tenemos que estar compitiendo entre nosotros y peleándonos. Yo creo que todo lo que sea sumar, aprovechar sinergias, sumar iniciativas, sumar recursos es bueno. Muchas veces se consigue más con el acuerdo, el diálogo y el consenso de las personas que llevando las cosas o las situaciones a extremos. Buenas noticias para el sector de la automoción. Durante el mes de febrero las matriculaciones han aumentado un 12,6% en nuestro país, un 4,5% en Castilla y León. Se han matriculado algo más de 97.000 vehículos en España, 2.730 en nuestra comunidad. Son ya 2 años y medio consecutivos de crecimiento continuado, unos datos a los que están contribuyendo sobre todo el Canal Empresa y el Rentacar, que están renovando sus flotas gracias a la facilidad de financiación. A esas matriculaciones, Renault incorpora 2 nuevos modelos. Será a partir de septiembre de este año. Uno de ellos será la versión familiar del Megane 4, que se fabrica en Palencia. El otro, la nueva Scenic, presentada hoy en el Salón del Automóvil de Ginebra por el presidente del grupo, Carlos Cons, quien ha resaltado que esta hermana pequeña de la Space integra la modularidad del interior, los últimos avances en seguridad y la tecnología Hybrid Assist, que aprovecha la energía de la aceleración y la frenada. El segmento C está creciendo al ritmo de los modelos de la gama inferior. Esta clase de monovolumen estaba más estancada. Creo que con la nueva Scenic estamos realmente renovando el segmento y es obvio que volveremos a ser líderes otra vez. Los 5 trabajadores readmitidos por Nissan se han incorporado hoy a su fábrica de Ávila. Se cumple, por tanto, el compromiso de la multinacional y con ello el comité de empresa desconvoca las huelgas de los sábados. El próximo fin de semana irán a trabajar. Parte del comité pensamos que este sábado 5 no habría que hacerle, habría que mantener la huelga, y parte que no, se ha votado y ha salido por una mayoría
de 9 contra 4 de que se desconvoca la huelga. Ha votado a favor todos los miembros de UGT y Sigenuso y en contra hemos votado todos los miembros de Comisiones Obreras. Un trabajador de 24 años ha fallecido esta tarde tras sufrir una caída de altura en el municipio burgalés de Cojóvar. El joven estaba trabajando en las obras de ampliación de la empresa Scretin, dedicada a la fabricación de piensos. Los hechos han ocurrido pasadas las 3:30 de la tarde. El 112 ha enviado al lugar una UBI móvil, pero tan solo han podido confirmar el fallecimiento del trabajador. La Policía Judicial investiga ahora las causas de la caída. Tras la resolución de la Audiencia Provincial de Zamora, 5 de los afectados por el amianto en la azucarera de Toro van a seguir luchando en los tribunales. Descartada la opción de la vía de amparo por el coste económico y porque solo se aceptan el 1% de los recursos, seguirán por la vía de los daños y perjuicios. La demanda la presentarán en breve en el Juzgado de lo Social de Zamora, aunque primero pedirán la contingencia por los efectos que tiene en cuanto a recargo de prestaciones y derechos pasivos. Una lucha que continúa. Ellos aseguran que buscan justicia social. ¿Tenéis alguna pregunta? No me mueve el dinero, ¿eh? Gracias a Dios, yo no soy una de estas personas que lo que me mueve es la justicia social. Y esto es una injusticia total. Y esto se debería abrir un camino, no para nosotros solo, para nosotros, para los fallecidos y para los trabajadores que están dentro de la empresa que no se atreven a denunciar, porque como lógico, todo el mundo tiene miedo a perder su trabajo. Los propietarios de la empresa Carbones Alto Carrión no continuarán con los trabajos de acondicionamiento del servicio de exterior de la denominada Mina Feli de Velilla del río Carrión. Las condiciones que marca la Dirección General de Minas les impide dar continuidad al proyecto. De hecho, han tenido que despedir a los 6 trabajadores con los que contaban hasta el momento. Entre otros impedimentos, no les dejan vender el carbón ya existente. Les piden un aval bancario de 60.000 euros que encuentran desorbitado y también la contratación de un director facultativo con experiencia. Ahora estudian sus siguientes pasos para poder seguir adelante. Por primera vez en la historia, el Euribor cierra en negativo. Es una buena noticia para los que pagan hipoteca porque los intereses están muy bajos. Tanto que si siguen desplomándose, podría ser el banco el que pague a los clientes por prestarles dinero y no al revés. Esa sería la teoría, pero en la práctica no va a ocurrir. Que el Euribor esté por debajo de cero significa que los intereses que se pagan al banco por una hipoteca también son negativos, por lo que si hacemos caso a las matemáticas, el banco tendría que devolver dinero al cliente. Eso no significa que a mí el banco me vaya a pagar dinero. Lo que significa es que lo que sí que voy a tener que pagar, que es el capital lo tengo que devolver mes a mes. De esa parte de capital me descontarán unas pequeñas cantidades. Tampoco es muy razonable que parece que por ir a pedir prestado nos paguen por ese dinero. Como para los bancos también es impensable, ya están incluyendo en las nuevas hipotecas una cláusula cero. No nos van a pagar dinero por tener esa hipoteca, pero tampoco vamos a ver que tengamos que pagar dinero por esa hipoteca. Es decir, no habría ningún tipo de interés. En esta revisión supondría un ahorro de unos 170 euros al año en una hipoteca media. Según los expertos, es una situación idónea para comprar una casa. Para vivienda propia es un momento ideal, porque los tipos de interés están muy bajos, el precio de la vivienda ya empieza en determinadas zonas y lugares de España a empezar a remontar. Desde el año 2008 hasta hoy el Euribor ha caído en picado. En una hipoteca de 100.000 euros a 30 años con un diferencial cero, solo en intereses se pagaban 450 euros más que ahora. Esta tarde se ha inaugurado el primer ciclo La economía, la empresa en el cine, en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Con él pretenden acercar los problemas de la economía a los espectadores a través de la gran pantalla. Hoy ha sido el turno de las películas Siriana y de la crisis del petróleo, con las que se intentará mostrar la problemática de la crisis económica como un ciclo continuo a lo largo de la historia. Habrá 2 proyecciones más en el mes de mayo y también en noviembre. Y quizás sea inevitable otro lado.
La idea es acercar todas las problemáticas que ha habido en los últimos años, económicas, que el cine las ha transmitido y las ha reflejado a la sociedad en general, porque realmente todo se va repitiendo. La crisis del petróleo que hubo en el año 70 pues es otra crisis que existe en estos momentos, que es muy similar, con distintas variables, evidentemente, y con distintas circunstancias. El 80% de los jóvenes de Castilla y León, se dice pronto, vive todavía en casa de sus padres. En nuestro país se emancipan a los 29 años, mucho más tarde que en otros como Suecia, donde con 20 años ya han dejado el nido. El precio de la vivienda o los contratos temporales son algunas razones por las que los jóvenes tardan tanto en abandonar el hogar. No pueden económicamente con ello. Nuestros jóvenes, los de Castilla y León, siguen viviendo en casa. 8 de cada 10 menores de 30 años aún no se ha independizado. Estoy estudiando y no hay trabajo y no hay dinero para irse de casa todavía. Aunque haya trabajo y tal, pero no se independiza uno todavía. Es la realidad que refleja el informe del Consejo de la Juventud. Una de las causas es la falta de trabajo. El 65% no tiene un salario. Ahí estamos hasta que se encuentre algo. A ver si dentro de poco ya podemos estar trabajando también. No cobramos mucho, así que lo justo para vivir y poco más. Ellas, las mujeres, se van antes de casa, son el 22% frente a los hombres que representan el 15%. Algunos logran salir del hogar. Tengo trabajo y ya me he ido a vivir con mi chica y demás, y bueno, pues ahorrar para comprarme una casa. Pero no renuncian a la ayuda de los padres. Voy cada poco un poco a aportar, pues eso. Estamos a la cola de Europa, ocupamos el puesto número 8 por el final. En España lo normal es independizarse a los 29 años de edad. En Castilla y León hay 186 centros educativos concertados. En sus aulas se forma el 30% del alumnado de nuestra comunidad. Es por eso que estos colegios reivindican su importancia y mañana, Día de las Escuelas Católicas, animarán a que más familias se sumen a su proyecto. Hoy nos acompaña en plató Antonio Guerra, que es secretario autonómico de las Escuelas Católicas de Castilla y León. Señor Guerra, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. ¿Qué es lo que tiene previsto hacer durante la jornada de mañana? Fundamentalmente hay una serie de actividades en el aula para los alumnos para darles a conocer lo que es la institución de escuelas católicas que agrupa a estos 186 centros de diferentes instituciones que trabajan, algunos desde hace más de 100 años en nuestra comunidad. Hay también una tarea para redes sociales con el hashtag Soy Escuela Católica y después toda una serie de actividades para niños pequeños de infantil, de hacer dibujos. Y bueno, después dejamos a la iniciativa de los centros de las localidades que desarrollen lo que consideren. Conocemos que en Aranda de Duero han organizado incluso una especie de recorrido por Aranda de Duero entre los centros que son allí de escuelas católicas. Nos encontramos en un momento decisivo, podemos decir así, para muchas familias. Sí. Están buscando cole para sus hijos. La primera decisión es si colegio público o concertado. No sé si están conformes con este planteamiento que parece que enfrenta a un sistema con otro. Yo creo que no hay enfrentamiento y en Castilla y León menos aún. Yo creo que son dos ofertas, dos tipos de educación. Nuestros centros tienen un planteamiento claro con un ideario cristiano, católico y además hacen una oferta educativa que creo que es buena y que está contrastada desde hace años. Pero yo creo que no hay ningún tipo de enfrentamiento. Está claro además en Castilla y León que hay una constante durante muchos años, sobre todo podemos hablar desde las transferencias, desde el 2000, en el que la escolarización no tiene diferenciales significativos. Se siguen manteniendo aproximadamente este porcentaje del 70%, del 30%, lo cual yo creo que deja claro que hay pues, una serie de familias que demandan una enseñanza de un tipo y otra serie de familias que demandan claramente la enseñanza que se imparte en nuestros centros. Y ahora mismo, que en la actualidad parece que todo está enlazado, hablamos de ese pacto de gobierno entre PSOE y Ciudadanos. Uno de los puntos que recoge ese acuerdo es la revisión de los acuerdos con la Santa Sede y el Gobierno. ¿Cómo les afectaría a los centros concertados, a las escuelas concertadas, la posibilidad de que esto finalmente se lleve a término? A ver, el que se pueda revisar el concordato es algo que no me parece fuera de lo común y de lo normal, ¿no? Porque son acuerdos internacionales entre dos estados que se han hecho en un momento determinado y que se pueden revisar. Afectar a los centros concertados fundamentalmente en el tema de la asignatura de religión,
porque el tema del concierto educativo es otro tema que no tiene nada que ver con el concordato. No se ve afectado entonces por esos acuerdos. ¿De quién depende entonces la financiación? El concierto educativo es un sistema de financiación que el Estado decide dar a aquellos centros que desarrollan la enseñanza obligatoria, normalmente, aunque no es obligatoria, infantil, primaria, secundaria, y que en un momento determinado el Estado decide hacerlo. Lo hace el Estado español, lo hace el Estado francés, aunque sea laico y aconfesional como nuestro Estado, lo hacen muchos Estados. O sea, es un sistema de acuerdo entre entidades privadas y Estado para desarrollar la educación, y yo creo que también para dar respuesta a lo que dice la Constitución, de que los padres puedan elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos. Pero sí que es cierto que ustedes en numerosas ocasiones han venido expresando, manifestando que ese concierto no es suficiente, que no les llega. Sí, eso sí, pero bueno, eso es otro tema. Las bases económicas de los módulos que se dan para los conciertos educativos, no para el salario del profesorado, sino para el funcionamiento de las aulas, es algo que no se ha actualizado incluso con el IPC de los últimos años. Y nosotros llevamos diciendo mucho tiempo que eso hay que revisarlo y que hay que actualizarlo. Incluso con el gobierno de Zapatero se estableció una comisión que estuvo estudiando ese coste para intentar actualizarlo. Después no se ha reactivado, no ha funcionado, pero bueno, es algo que yo creo que es constatable, ¿eh? Señor Garrá, muchísimas gracias y mucha suerte con la jornada de mañana. Vale, muchas gracias. Seguimos adelante porque en Toro ya se respira ambiente de Edades del Hombre. Aqua, que así se va a llamar en alusión al Duero, sacará a la luz 130 obras de arte sacro, estructuradas en 6 capítulos. La Fundación de las Edades del Hombre y la Junta de Castilla y León han presentado hoy todos los detalles. En la inauguración oficial de las Edades del Hombre 2016 todavía no se ha dado la fecha concreta de inauguración de esta cita, aunque sí sabemos que será a finales del mes de abril. Hoy se han presentado los capítulos que van a girar en torno a la muestra. Van a ser 6 y todos ellos relacionados con el tema central, Aqua. La Colegiata de Toro se prepara para acoger las Edades del Hombre 2016. Es la sede principal. Aquí se darán cita 4 de los 6 capítulos en los que estará dividida la muestra. Está dedicado al agua en la creación y en la historia de la salvación. Desde los orígenes, el Génesis, hasta la figura de Juan Bautista, el precursor. Siguiendo cronológicamente los textos bíblicos, se van mostrando acontecimientos y personajes del Antiguo Testamento. En la subsede de la Iglesia del Santo Sepulcro se completará el recorrido con los 2 capítulos finales que concluyen con el bautismo y el renacimiento a través del agua. Una edición que trabaja en tener listas también las obras que llegarán de diversos puntos de Castilla y León y Portugal. En total restauraremos como unas 30 obras, actuaremos en 2 retablos también, con un presupuesto aproximado de 100.000 euros. Estamos vendiendo cultura que en nuestra comunidad autónoma es un eje y una seña de identidad. También se ha señalado que están innovando en técnicas expositivas para lograr que Toro 2016 esté a la altura de la ilusión colectiva que ha generado en la ciudad. La denominación de origen Rueda se convierte del 3 al 5 de marzo en capital mundial del Sauvignon Blanc por acoger por primera vez en España el concurso internacional dedicado a esta variedad de uva. El equipo de catadores lo conforman 73 personas de 23 países distintos y serán los encargados de elegir la muestra ganadora. Es la 7ª edición de un concurso que ha batido todos los récords porque se han presentado en esta ocasión 901 muestras. El domingo conoceremos quién ha sido el ganador. Más de la mitad vienen de Francia, pero hay representación de los 5 continentes y de 24 países diferentes. El segundo país que más muestras aporta es España, con 58, y de esas 58, 32 son de nuestras bodegas de la DEO. 5 creadores plásticos burgaleses y el grupo teatral Malaika han presentado en la Sala Círculo Central de Burgos la exposición colectiva La visión alterada, arte dramatizado. Estas obras son el resultado de 5 encuentros en los que los artistas han intercambiado sus lugares de creación. Desde Burgos, hoy nos despedimos. Hasta mañana. Adiós.
Estilos, materiales y medios diversos ofrecen una visión alterada en la que participan los artistas burgaleses María José Castaño, Fernando Aragüetes, Rubén Arroyo, Francisco Ortega y Cristino Díez. Un grupo en el que se unifican pintura, escultura y teatro, a través de diferentes encuentros en talleres ajenos. El encontrarse con una máquina de soldar o con un trozo de corcho o con un material que no estás habituado a trabajar, pues te dispara un poco la creatividad, y entonces ha sido muy interesante ese encuentro. Ha habido cinco encuentros. Esta exposición incluye como novedad la posibilidad de disfrutar de una representación teatral en la sala a cargo del grupo de teatro Malaika. La idea era incluir el teatro aquí, que es algo novedoso, no solo en la inauguración o en el cierre de la exposición, y así conseguimos pues que los sábados, pues a la 1 y a las 7, vamos a hacer aquí unos pases de una performance y que va a estar todo incluido dentro de lo que es la exposición. La muestra La visión alterada se podrá visitar hasta el próximo 27 de marzo.